Continúo. Les decía, hay una parte que se diferencia del yo, ¿sí? Y el yo, eh, ustedes se pueden dar cuenta cuando el niño va teniendo cada vez más herramientas de autonomía como para poder enfrentarse al mundo, ¿sí? Entonces el nene, en vez de pedirle a la madre o de llorar, simplemente le va y en vez de pedirle una galletita, va y la agarra a él, ¿sí? O en vez de, este, empieza como a poder actuar sobre el mundo como para poder tratar de cumplir con el principio del placer, pero también aceptar que en el mundo exterior ofrece obstáculos, ¿sí? Si el nene quiere estar con la madre se fue a trabajar, va a tener que poder ir esperando, ¿sí? A ver, no solo esperar, sino ver qué hace con ese tiempo, digamos, en donde la madre no está. Y por ahí el nene puede entretenerse con otra cosa, juega algo, qué sé yo. Pero va entendiendo, de alguna manera, vamos entendiendo de esta manera la realidad, ¿sí? La realidad que nos presenta el mundo exterior. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, esto es un trabajo muy, muy difícil ese. ¿Por qué? Es un trabajo difícil porque no es fácil eh, no satisfacer a la pulsión, ¿sí? Porque la pulsión exige, el ello exige. O sea, aparece un yo, pero también sigue estando el ello, ¿sí? Y el ello Claro. exige satisfacción todo el tiempo, ¿sí? Bien. Eh, el niño va a tener que ver qué hace con eso. Ahí es donde empieza a poder utilizar algo de esa energía que le brindan las pulsiones. ¿Para qué? Para actuar sobre el mundo, para poner en juego su aparato locomotor, su aparato motor, para poder pensar, para poder imaginar, para... Nada, se empieza a desarrollar todo el sistema psíquico, ¿sí? Todas las acciones, lo que aprendemos, este, nada, se empieza a desarrollar toda una serie de instrumentos que el niño va incorporando para poder vérselas con esa exigencia funcional y para poder de alguna manera hacer algo con esa energía. Porque si no, a ver, esa energía está presionando ahí todo el tiempo y nos No, lleva sí, a un gran displacer. daña, puede llegar a dañar la psiquis. Sí, 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 daña, de hecho daña. Eh, Sí, o, sí, o el hecho genera displacer, digamos, genera displacer. trastornos, a Algo, diferentes trastornos puede llegar a ocasionar un manejo de ese tipo de pulsiones. Como por ejemplo ansiedad. claro, bueno, la ansiedad es una manifestación de eso, de la pulsión. Exactamente. Pero ojo, que la ansiedad sí, cuando vos la aguantás, pero después si no, va a llevar a, digo, cuando ustedes, por ejemplo, comen demasiado, o comen por ansiedad, esto que te dice se comen por ansiedad, es la pulsión. O se comen las uñas, o no sé, o lo que sea. Es la pulsión oral, que se está Claro. manifestando, ¿sí? Pero todo deriva de algo. ¿Cómo deriva de algo, Pablo? Claro, que uno tiene una pulsión, digamos, de inconsciente, digamos, Sí. inconscientemente, de algo que tiene profundo adentro y por ahí no lo puede sacar, de alguna manera. Puede ser, y a veces son las pulsiones simplemente, y nada más que eso. Lo que pasa es que Sí, y otras veces, yo he visto ponerle, no sé, he leído de Freud que ha trabajado en hospitales psiquiátricos y de ahí ha visto, por ejemplo, situaciones de esas. es que De Freud, ahí llegó a llevar al psicoanálisis, digamos, de la persona. sí, el psicoanálisis nace como un método clínico, primero. Claro, Un método clínico. Y tenía que ver con eso, tenía que ver con pacientes histéricas en un comienzo que no sabían por qué les pasaba lo que les pasaba. Tenían síntomas físicos y no los podían explicar los médicos. Y Freud, como una que, claro, como una que se llamaba Nao, pues sí, Ana O, sí, Ana O se llamaba, ¿sí? Exacto. Es uno de los ejemplos.
no me quiero quedar en esto, por eso continúo. A ver, Sí, sí, sí. tenemos el yo que se va formando, y ustedes van a ver todas ahí en el capítulo 1, Freud va a hablar de todas las funciones que tiene el yo, ¿sí? Las funciones del yo nos permiten actuar sobre el mundo, ¿sí? Y tratar de conseguir o de asegurarnos de que satisfacer esas pulsiones, pero teniendo en cuenta el mundo exterior, ¿sí? Claro, Además, piensen que, ¿por qué les doy esto de Freud yo? ¿Por qué doy el psicoanálisis? Porque hay una forma de entender al ser humano, como lo puede entender la psicología cognitiva, ¿sí? Que puede entender que el ser humano crea su mundo, arma su narrativa del mundo. Está bien, eso es parte del yo, podemos pensarlo como que es parte del yo. Pero a lo que se le escapa a la psicología cognitiva es lo inconsciente, ¿sí? Lo inconsciente, lo que queda inconsciente, ¿sí? Se le escapa el ello, se le escapa el super yo, se le escapa que nosotros, en definitiva, no somos tan dueños de Totalmente estable. nuestra conducta como nosotros creemos. claro. No somos tan dueños de nuestra conducta como nosotros creemos. No, Por eso no somos estables continuamente, digamos. no, pero además no es solamente esto de ser estable, sino que nuestras acciones, muchas veces nosotros le armamos una narrativa, ¿sí? De por qué son, Sí. pero los verdaderos determinantes de esa conducta puede que sean inconscientes, ¿sí? Mm. Entonces, la psicología cognitiva llega hasta ahí, pero además no llega a explicar algo que es la parte de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, esto de que nos hacemos mal nosotros, digo, me parece que es importante que los técnicos en seguridad Como conozcan que autocrítica. hay una parte del ser humano que tiende hacia la destrucción, tiende hacia hacerse mal con muchas cosas, que no es todo placer y todo se puede entender y todo... no, hay una... Bueno, de hecho, en cuestiones religiosas por ahí lo pueden ver. Por ejemplo, hay muchos cristianos, digamos, que dicen, bueno, sienten culpabilidad y se echan en culpa constantemente de Bueno, cosas comunes. Eso puede ser un ejemplo. sí, yo me refiero, puede ser un ejemplo. Es un ejemplo, de hecho. ¿Por qué? Y esto me da pie para desarrollar la otra instancia que nos queda del aparato psíquico, la otra parte del aparato psíquico, El super yo. el super yo, ese que supervisa, pero que no es siempre bueno el que supervisa. Freud dice, como resultado de, el tiempo en que el infante depende de sus padres, ¿sí? Hay un momento en el que el niño debe dejar de, digamos, es como que deja de estar luchando todo el tiempo con el ello, ¿sí? Y aparece una parte en el aparato psíquico que es heredero, ¿sí? De todos los influjos que tuvieron sobre él sus propios padres, ¿sí? Eso quiere decir que, algo más simple, esto, nosotros, lo que nos decían, lo que nos dicen nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres ocupan cuando somos niños el lugar del super yo. Claro. Los padres nos dicen, no hagas eso que te va a hacer mal, portate bien, hacé tal cosa, hacé tal otra, esto te va a hacer bien, yo te lo digo por tu bien, bla, 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 bien, nos ordenan. Influyen en la decisión que nosotros o en las creencias que nosotros vamos a terminar teniendo. Sí, influyen en la moral que se nos arma. La moral, cuando digo la moral, es la concepción que nosotros tenemos de lo que está bien o está mal en el Sí, mundo. está mal, claro. ¿Sí? Discernimiento. ¿Cómo? ¿Discernimiento? Discernimiento. Sí, sí. Pero fíjense, esa parte, hay una parte del super yo que es inconsciente. La conciencia moral es un poco más consciente. Nosotros
somos conscientes de lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a cada uno. Y a lo que les enseñaron los padres a cada uno. Tal Después cual. aparecen Y ahí otros. se forma la ética de uno. La ética, Pablo, Sí, la ética moral, digamos, de no es, establecer no es lo mismo la moral, condiciones. no es lo mismo igual la moral que la ética, pero eh, la ética implica al sujeto, la moral no. La moral es algo que te establecen y dicen, bueno, la moral de una época histórica es esta. ¿Sí? En esta época histórica hay cosas que está bien, buscar el éxito está bien, por ejemplo, pero para la Sí, moral protestante buscar el éxito no estaba bien visto. Buscar acumular plata estaba bien en una época, en otra época no. Depende también de la historia, ¿sí? Depende Claro, y del contexto, históricos, los valores históricos que hay, y cómo tal esos cual. valores que nosotros tenemos, o cualquiera que ocupa el lugar de padre, ¿sí? Del lugar de autoridad, nos enseñan, ¿sí? Sobre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, piénsenlo, que esto, el niño, mientras tiene a los padres, cuando es chiquito, bueno, los padres le dicen todo esto, pero llega un momento en el cual el niño comienza a internalizarlo a eso, lo hace propio, ¿sí? Y se le queda en la cabecita, eso, cabecita. Entonces, lo que nosotros entendemos por lo que está bien o lo que está mal, lo heredamos de ahí también, ¿sí? Y se transforma en esa parte del aparato psíquico que es el super yo, que es el que nos dice todo el tiempo qué ideales tenemos que cumplir, ¿sí? Nos lleva a pensar nuestros ideales, bueno, qué quiero ser yo, qué quiero hacer con mi vida, qué sería lo ideal, ¿sí? Claro. Ahí está muy bien, está muy lindo el super yo, porque nos lleva hacia el ideal. Ah, mirá, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Y tengo que estudiar. Bueno, muy bien. El ideal sería que estudie, bárbaro. El problema con el super yo es que hablábamos de las pulsiones, ¿no? Pulsiones de vida, pulsiones de muerte. A veces la pulsión de muerte se acrecienta mucho dentro del super yo. Y el super yo se vuelve, según lo que plantea Freud, hipersevero, ¿sí? Siempre Claro, recontra severo con nosotros mismos y nos castiga porque no cumplimos por con... no poder cumplir eso. Exacto. claro. Hacemos algo que, bueno, moralmente, decimos una mentira, diría Pablo. Hacemos, y depende cómo sea nuestro super yo, nos va a decir, bueno, está bien, te la dejo pasar, o va a decir, no, vos no tenés que decir mentiras, qué mal lo que estás haciendo, y te sentís culpable, y te sentís Es mal. muy bueno tu super yo, Pablo, es muy bueno tu super yo. Está bueno, está bueno. De vez en cuando hay que mentir. Va, ya te fui. Ya veníamos bien, ¿te das cuenta? No, venís bien, de barranca al toque. Bien, esas son las tres partes del aparato psíquico, ¿sí? El super yo muchas veces es severo, ¿sí? Pasa esto, que es severo. A veces no lo es, ¿sí? Y bueno, y uno es como, digo, el super yo está para controlar, pero no para controlar tanto al yo, sino para controlar al ello, ¿sí? Sí, Y a veces pasa en algunas patologías, bueno, esto es un poco complejo, pero pasa en algunas patologías que hay una parte inconsciente, ¿sí? Donde hay una pulsión que busca una satisfacción, el yo ni se entera de eso, pero el super yo sí, porque es inconsciente también el super yo. Entonces lo castiga al yo por algo que el yo ni siquiera sabe. Esas son situaciones en donde uno siente, son patologías, ¿no? En donde uno... bueno, ahí se puede poner en prueba también la adicción, como decía Leila, ¿puede ser? eh, Como decirte, satisfacer por dentro, saber que está mal, y es como que el super yo se interpone a lo que vos querés, digamos. puede ser que haya algún desprendimiento del super yo, hay que ver en cada Es caso. una persona que haya tenido adicción y se quiera recuperar, digamos. Bien, está bueno eso que decís. Sirve, Ahí sí, sirve para pensar como muchas veces los pacientes, la gente que se interna en granja, ponele, ¿sí? Cuando vuelve,
vuelve y de ser puro ello, pasan a ser todo super yo. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Sí. Gente que han estado en granja y que vuelven, cuando vuelven, parecería, ¿sí?, que, eh, que son súper rectos y tienen que no consumir, porque si consumen van a parar al Vuelven a lo... y entonces están siendo como re correctos, re morales, re... Y perseveros. Da sospecha, da sospecha. ¿Por qué? Porque, bueno, se pasó de su conducta gobernada por el ello, que era el puro desenfreno, ¿sí?, la pulsión de muerte ahí, a situaciones en donde se vuelven recumplidores de la norma, son representantes del super yo, y de hecho los ponen a trabajar para guiar a otros, ¿sí? Sí. Lo de las granjas. Cuentan su experiencia, pero digo, muchas veces, si hay un super yo ahí también severo, el super yo se vuelve, sabe que en el ello está esa tendencia a querer Sí, a volver. con la droga, ¿sí? Mm. Bueno, lo que pasa que muchas veces eso no es consciente por parte de la persona, ¿viste? La persona dice, Y sí, no, recuperé, estoy re bien, pero fíjense que siempre dicen, pero tengo un que impulso interior. puedo caer en cualquier momento. Nunca me Mm. termino de curar del todo. Eso quiere decir que en el de ellos sigue estando eso, ¿sí? Pensémoslo, no lleguemos a esos extremos, pero bueno, podemos pensarlo en otras situaciones. Podemos usar este aparato psíquico para pensar otras situaciones, ¿sí? Otras situaciones con otras personas. Pueden ser, a ver, pero lo que a mí me interesa es que ustedes tengan en cuenta que esto está y forma parte del aparato psíquico, y no es que se trata simplemente de las patologías. Pasan todas las personas, todos nosotros tenemos algo en donde nos hacemos mal, ¿sí? O varias cosas donde nos hacemos mal, ¿sí? Y tiene que ver con las pulsiones eso, y tiene que ver con las pulsiones, ¿sí? Tiene que ver con algo del orden, bueno, puede ser masoquista, puede ser sádico, puede ser, no sé, siempre hay algo, sea porque comemos mucho, sea porque fumamos mucho, sea porque, no sé, porque estamos todo el tiempo pensando en la plata, que esto tiene que ver con lo anal, ¿sí? Freud distingue como distintas partes, hablaba yo del oral, ¿sí?, de la parte oral, pero también está la parte anal. ¿Qué es la anal? Lo anal es que el niño, cuando nace, obtiene placer ¿en qué zona? En la zona anal. ¿Y qué hace en esta zona? Lo que hace es un ejercicio de retener la caca y soltarla. ¿Sí? Hay un ejercicio de tener y soltar, cosa que después ustedes verán, por eso le cuesta tanto dejar los pañales a mi hijo, o no sé, ven eso, ven ese ejercicio que no es porque el nene tiene algún problema intestinal o lo que sea, es porque hace un ejercicio de eso, ¿sí?, con esto de retener o soltar. Pero después, eso que el nene hace con la caca, lo puede hacer... Perdón. El nene, eso que hace con la caca, después lo hace con otras cosas en el mundo. Lo puede hacer hasta con personas. Esto de agarrar, retener y soltar a las personas. O retener. Y lo hace con la plata. ¿Sí? La O gente, con ideas también. ¿Con qué? Con ideas también puede ser. Con ideas, con lo que sea. O sea, bueno, hace este ejercicio. Bueno, eso es anal. Eso es un ejercicio anal. Suena feo. Sí, podés tener el ejercicio sexualmente, ¿sí? Pero si no no se tuviera placer, en eso no habría sexualidad que tenga que ver con eso. O sea, no habría prácticas sexuales que tengan que ver con eso. Y las hay porque hay un placer en juego en esa zona también. Pero esto se traslada, como les digo yo, no solo tiene que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver con lo que hacemos después, ¿sí?
Lo anal tiene estas características, ¿sí? De manejo de objetos, primero la caca, pero después otras cosas. Y lo oral también, lo oral tiene que ver con pedir cosas en el mundo, ¿sí? Con pedir. A veces cuando somos insaciables oralmente, pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos un montón de cosas, ¿sí? No nos alcanza nada desde ese lado. Entonces, digo, todo esto tiene que ver con el ser humano. Ustedes no van a hacer un análisis, un psicoanálisis de los trabajadores, no. Pero sí tengan en cuenta que la cosa no es tan racional en el pensamiento humano, ¿sí? Y en las acciones humanas y en la conducta humana. Tengan en cuenta que está esto que es inconsciente, ¿sí? Tengan en cuenta que la persona, con Freud ya nos está advirtiendo, ya que la persona no va a buscar siempre el placer, no va a buscar siempre su bien, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren convencer a alguien, tengan en cuenta que esto está, ¿sí? Que esto también está. El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Digo, porque Freud mismo lo plantea, digamos, no hay forma fácil de vérselas con esta cuestión de la pulsión de muerte en el ser humano. ¿Sí? Con esto que busca la destrucción, la autodestrucción, hacerse mal, con más allá del principio de placer. Si está muy incrementado en una persona, lo vamos a ver claramente. Hay gente que seguramente ustedes vean digo, porque esto no es accidente, ¿sí? No es un accidente esto. Esto lo tenemos todos, en mayor o menor medida. Lo que van a ver ustedes es cuando está en una medida como muy incrementado. Y la persona, para ser, a ver, más coloquial en lo que digo, la persona se hace mierda. Sí. La persona se lastima a sí misma. Sí, empieza a haber trastornos psicológicos graves. Sí, a veces no, claro, pero a veces, como lo dicen ustedes, o sea, por ahí es la pulsión, por ahí hay problemas de alcoholismo, pero el problema de alcoholismo tiene que ver con la pulsión. Todo tiene que ver con la pulsión, ¿sí? Todo lleva a algo, todo deriva de algo. Analítica, sí, Pablo, todo tiene que ver con la pulsión. Sí, la pulsión está ahí. Y bueno, no es nada fácil sobrellevar estas cuestiones. Tenés que profundizar, digamos. Supongo que si vos fueras como un psicoanalista, tendrías que profundizar bastante Claro, en el tema hasta llegar al punto del problema. claro, lo que digo es que ustedes no piensen que el ser humano es racional y que dándole información, la persona No, ya, va a ser lo que... Ah, ¿sí? Tal No cual. alcanza con darle información, o sea, por ahí, no sé, se habla de concientización, bueno, pero cuando hay un ejercicio de la pulsión muy marcado, por más de que uno le diga, no, pero te estás haciendo mal con esto, la persona no va a cambiar, no va a renunciar al goce ese que obtiene a partir de la pulsión. no, ¿Sí? porque en ese momento no se puede controlar ni él. Más allá de, claro, incluso más allá de los actos, ¿sí? Más allá de las situaciones en donde se puede controlar, más allá Ya, de eso, hay como un funcionamiento, cuando es desmedida la pulsión de muerte, hay como un funcionamiento en general en la vida de la persona así. ¿Mm? Eh, bueno. Sí. Bueno, y en este aparato psíquico hay partes conscientes y partes inconscientes, como lo venía mencionando, ¿no? Hay partes digamos, la parte consciente, nosotros nos damos cuenta fácilmente cuando somos conscientes de ciertas cosas, ¿no? Pero hay otra parte que está ligada a lo que la conciencia es mínima, no dura mucho.
¿sí? Nosotros somos conscientes de cosas por momentos, por milisegundos, por segundos, ¿sí? Pero después hay otra parte del aparato psíquico que tiene que ver, si quieren, con la memoria, ¿sí? Y esta parte está ligada al lenguaje. Freud dice ahí, y ahí es donde esto conecta con, también conecta con Vygotsky, lo que planteaba Vygotsky acerca del lenguaje, ¿no? Vieron que Vygotsky planteaba que el lenguaje ayuda al ser humano como a controlar su conducta. Bueno, sí, Freud dice esto, dice que hay una parte del aparato psíquico que es preconsciente, que tiene que ver con que no solo tenemos impresiones, recuerdos de cosas, sino que eso está ligado a la palabra, ¿sí? Pero, bueno, Freud también plantea que lo inconsciente tiene, de alguna manera, una relación con la palabra, ¿sí? Pero lo inconsciente nosotros no lo manejamos, no lo controlamos, no lo conocemos. Eso es lo que dice. Claro. Nosotros podemos ver que una persona, desde el ello, porque el ello principalmente es inconsciente, desde el ello, la persona se hace de goma, se hace mierda, o goza mucho con eso, se hace muy mal, digamos. Bueno, pero la persona no sabe por qué lo hace, ¿sí? Es puro impulso es ahí. Entonces, bueno, nada, tienen que tener en cuenta. Claro, por ahí tiene la necesidad de satisfacer un impulso que ni la persona conoce cuál es, entonces por ahí es difícil poder desde afuera ayudarlo. Por eso es que vos decías, por más de que le des la teoría y que le digas, che, mira, esto no está bien o lo que sea, es muy difícil desde afuera detectar qué es lo que realmente la persona necesita para no destruirse. Claro, o si vos tenés que tener mucho más cuidado con ese tipo de personas. O si tenés A que ver, tener no entendí ahí. digo, Claro, que le preste más atención. le preste más atención a ese tipo de personas. Ok. ¿Sí? No, entendí cuidado como de cuidarme, no de cuidar a la otra persona, por eso, ahí donde, no. No, Está digo, bien, ahí, claro, seguramente vas a tener que tener por ahí verlo desde el punto de vista más sensible y ver cómo tratar a la persona para no afectar esa parte, obviamente. sí, está bien. O tenés que abrir el ojo. Digo, o sea, Claro. tener especial cuidado y atención con esa persona. Porque hay personas que necesitan, o sea, desde tu lugar, digo yo, habría que ver, ¿no? Cómo se puede hacer, pero esa persona, que es puro impulso, necesita alguna regulación. Después, como vos lo hagas a esa regulación, si sos más severa, si sos más compañera o más te acercás desde el lado de semejante. Lo que yo les estoy diciendo simplemente es que si ustedes se van a quedar, con esas personas no se van a quedar tranquilos de que dándoles información y apelando a su racionalidad, esas personas van a trabajar bien. No, en cualquier momento se va a mandar una, ¿sí? Claro. Ahí hay que pensar, digamos, si ustedes ven algo de esto, bueno, pensar en la posibilidad de tener que ser como los padres de esas personas, de velar por esas personas. ¿Sí? Vale. Después, cómo se acerquen ustedes, bueno, depende más de su estilo, de su carácter, de su estilo, de su forma de... Lo que les digo nuevamente es esto. Tengan en cuenta que los seres humanos no siempre buscamos lo mejor para nosotros, ¿sí? Para nada. Sí, puede pasar tranquilamente, más en sociedades en donde los padres en su función están desfalleciendo, ¿sí? Digo, en la sociedad que nos toca vivir hay mucho del impulso, hay muchísimo de esto, del ello, ¿viste? Del ello que se juega en los jóvenes, y sí, voy a ser prejuicioso en este sentido, pero porque también la época me lo permite. Bueno,
vemos mucho de esto, de que hay un desenfreno total, ¿sí? Y los padres no hacen nada. ¿Cómo, Angelina? Que hay desenfreno por parte de la juventud y pareciera como que los padres avalan la locura que llevan. Por ejemplo, el inicio de clases es normal. El último día. El primer último día. No sé, yo a lo mejor soy mucho más vieja, pero a mis viejos no se les hubiera ocurrido jamás acompañarme a que yo vaya en pedo por el centro para entrar hacia el colegio. Porque a mí no se me ocurría. También es Porque sabía que mi papá me mataba. Obviamente estamos en otras épocas. Bueno, o como la chica que tuvo un ataque de nervios en un avión porque no le permitieron usar el teléfono. La cara de... ¿La vieron? Yo le decía a mi mamá, mami, viendo... ¿qué hacías vos en ese momento? En ese momento era vos, yo, nos bajamos del avión y date del teléfono por 1 año, por 2, por 3, hasta que se te termine el berrinche. ¿Estás segura que no era la película de Destino Final 1? No, boludo, te lo juro, pasó, ¿no la vieron? Por Dios, te lo digo, ¿no lo vieron esa noticia? Ahí está el super yo de ley. Hasta a la azafata le pegó, chicos, le pegó a la azafata, la nena, 12 años, ¿entendés? Porque no le permitía usar el teléfono. Entonces ahí es verdad que están un poco más La que falla es la madre. Por supuesto, pero ¿por qué? Bueno, pero tiene que ver también con que, desde mi bueno, la educación también... El cambio de las generaciones tiene que ver. Sí, pero tiene más que ver con que ahora, para mí, tiene que ver con que ahora hay algunas que no, otras que sí, que lo hacen porque sí, pero la mayoría de las madres que trabajan también, es por ahí, vienen cansadas a la casa y es mucho más cómodo que el nene se entretenga con el teléfono a que nosotros, o a que las madres ponerse a jugar con la criatura y cumplir esa función de regulación y de cuidado y de inculcarle valores y tiempo a la criatura, me parece. Está bien, pero también el mundo ha cambiado en ese sentido. Aquí voy a esto, a que no sé... De que la cultura influye en una parte. No se es padre de la misma manera que en otras épocas, que 50 o 30 años atrás. No se es padre de la misma manera. ¿Por qué? No, claro. Porque el medio social, como les decía yo hoy, permite otras cosas que en otro momento no hubiera permitido. A nosotros, claro. El hecho de que existe la publicidad y que todo el tiempo nos están diciendo con que lo mejor, ¿sí? No sé, tomen Spotify, tomen el ejemplo de Claro, es todo ilimitado. ¿Sí? Entonces, la moral de la época te lleva al desenfreno también, desde el éxito, desde el consumo, desde todo es ilimitado. Y dicen, está bien lo ilimitado, hay que ser ilimitado, explota tu potencial, ¿sí? Y te vas a reventar contra la pared también, de esa manera. Entonces hay socialmente una autorización a este desenfreno, ¿sí? Hay una autorización y además hay un influjo cada vez mayor sobre los niños, desde menores edades. También tiene que ver también con el lugar de la familia, cómo la familia filtra o no, eso que viene del mundo, como muchas veces nos encontramos con que no lo podemos filtrar a eso. Y bueno, sí, también tiene que ver con salir de la función, pero digo, para no caer solamente en los padres. Hay toda una sociedad que está armada, que los padres también buscan el éxito, y por eso no están con el nene. Claro. Y también es una sociedad cada vez más explotada, eso lo veremos. Pero bueno, por eso el tener hijos es una responsabilidad muy grande. Sí. Pregunto, una pregunta. Esto de que el mundo te dé así como que esté todo desenfrenado, ¿no es como que está alimentando siempre una necesidad por cumplir? Y eso es lo que por ahí es el ello, que está ahí como que todo el tiempo queriendo cumplir esa necesidad, y no hay un super yo que te alcance para tanto ello. Hay una utilización de la pulsión
¿sí? Y de estas necesidades que no se satisfacen, porque hay algo ahí. En la vivencia de satisfacción, uno cuando, dice Freud, cuando va a buscar nuevamente el pecho, ¿sí? O cuando vivencia nuevamente, no es lo mismo. No es que se satisface totalmente. No, hay un resto que queda, que no se puede satisfacer nunca más. Entonces, el ello ahí queda dando vueltas y tratando todo el tiempo de exigir esa satisfacción que no se completa nunca. De eso se sirve la publicidad. La publicidad te ofrece, ¿sí?, ese objeto de consumo que te va a satisfacer plenamente. Bueno, ese es el enganche. Tal cual. Y incentiva todo esto, la creencia del ello. ¿Qué pasa cuando vos te comprás eso que tanto esperas? Perdón, ¿qué tanto esperaste para comprarte? A las 2 Sale semanas... algo nuevo y a las 2 semanas se terminó la satisfacción que tenías. Y no la terminás disfrutando después tampoco. O menos. Claro, el brillo... Bueno, pero quedó un buen recuerdo. No, eso es mentira. Mi hijo para Papá Noel dice, quiero la patineta eléctrica, quiero la patineta eléctrica. Llegó Papá Noel, le duró 3 minutos y medio la patineta eléctrica, terminó jugando con una pistolita de agua. Y sí, porque el objetivo Porque ya la lo ve tuvo. y la quiere y se la venden como lo mejor. Claro, 5 minutos se le pasó. pero mientras no lo tenés, la promesa sigue. Claro. Claro. Te vas a satisfacer. Ese es el enganche. Mientras Tal no cual. tenés eso, la promesa sigue. ¿Sí? Ujú. La idea de que eso se... Pero nos pasa con un montón de cosas a nosotros en la vida. Uy, obtuve por fin el ascenso ese que quería y a las 2 semanas... Quiero, no sé qué quiero. Claro, como que una vez que la cumpliste va perdiendo como el sentido, como que ya no tiene el mismo La placer, verdad, la tal cual. estructura, diría Lacan. Sería totalmente aburrida la vida. O sea, siempre vamos a ir en busca de algo más. Sí, está bien, pero el tema es con la medida en que vamos y el desenfreno o con la promesa que... Bueno, sí, bueno. Ahí tiene que... O la Ahí, expectativa que ponemos sobre eso. Porque no es lo mismo, perdón, el ideal del yo, que es decir, bueno, mañana, si yo estudio, me voy a recibir, ¿sí? Porque implica un tiempo eso. Sí. En cambio, el ello no implica un tiempo. El ello es Por satisfacción. eso, no quiere ya. Ahí es Quiero donde se produce el daño. recibirme. Bueno, qué bueno que se grabó esto, porque es como más fácil de entenderlo, se vuelve como más coloquial la teoría de Freud en ese sentido. Sí. Bueno, Fernando, una consulta, los grupos, vos mandaste que podían ser de 5 hasta 6, si es menos no pasa nada. no pasa nada. Ok. Bien, no soy Super Joy. Sos super Fernando. Chicos, está por terminar, no quiero... Siempre pasa que se corta y termino escribiendo por cosas, así que hoy los despido. Bueno, Están despedidos. nos vemos la próxima. No, por favor, te lo pido. Estamos despedidos, listo. Vemos Chao. Chao, Fer. Chao. Buenas noches. Cualquier cosa me escriban, ¿sí? Buenísimo, Dale. gracias. Dale, gracias. Chao, chao.